La rutina se había convertido en mi sombra. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día más en un matrimonio que había perdido su chispa. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales, limitadas a la logística diaria, qué comprar, qué cocinar, y cómo organizar las visitas familiares. La falta de comunicación se había vuelto una constante, una niebla que nublaba mis pensamientos y emociones. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando cómo la vida pasaba sin mí. Córdoba, con sus calles empedradas y sus patios llenos de flores, solía ser un refugio de alegría. Sin embargo, incluso los festivales como la Feria de Córdoba, con su bullicio y colorido ambiente, no lograban encender la pasión que una vez sentí. La música flamenca resonaba en el aire mientras las luces brillaban intensamente, pero yo me sentía atrapada en un ciclo monótono. Fue en uno de esos días grises cuando escuché un rumor que me hizo detenerme en seco. El padre de mi esposo estaba solo. Había pasado por una separación reciente y se encontraba en un momento vulnerable. La idea de su soledad me inquietó. Era un hombre amable y comprensivo, siempre dispuesto a escuchar. Recordé las veces que había compartido historias sobre su juventud con nosotros durante las cenas familiares. Esas anécdotas siempre habían tenido un aire nostálgico que me cautivaba. Decidí visitarlo un día después del trabajo. La cafetería donde nos encontramos era pequeña y acogedora, con el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Me senté en una mesa al fondo, observando cómo él entraba con su andar pausado y su mirada pensativa. Al cruzar miradas sentí una conexión inesperada, era como si ambos estuviéramos buscando algo más allá de nuestras vidas cotidianas. «Hola», dijo él con una sonrisa amable mientras se sentaba frente a mí. La conversación fluyó naturalmente. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, los últimos eventos en la ciudad. Pero pronto nos adentramos en temas más profundos. Él compartió sus reflexiones sobre la vida y las relaciones humanas. Su voz tenía un tono reconfortante que me hizo sentir escuchada como hacía tiempo no experimentaba. Mientras hablábamos, observé cómo sus ojos brillaban al recordar momentos pasados. Me contaba historias sobre sus viajes por Andalucía y las aventuras de su juventud. Cada relato era como una ventana a un mundo lleno de posibilidades que yo había olvidado explorar. A medida que avanzaba nuestra conversación, noté cómo mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Había algo cautivador en él, algo que despertó emociones dormidas dentro de mí. Pero también sentí miedo. ¿Qué significaba esto? ¿Era apropiado? La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos. De repente el ambiente cambió sutilmente cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar la taza de café al mismo tiempo. Fue un gesto insignificante para muchos, pero para mí fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Miré sus ojos y vi reflejada una comprensión mutua. Ambos estábamos buscando algo que parecía haber desaparecido de nuestras vidas. La tarde continuó deslizándose entre risas suaves y miradas cargadas de significado. Cuando llegó el momento de despedirnos, sabía que nuestro encuentro no podía ser solo eso, un encuentro casual entre dos personas solas con historias similares. Camino hacia casa sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, confusión, deseo y miedo a lo desconocido. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del padre de mi esposo como si fuera un torbellino imparable. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que veía a mi esposo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de rutina y otro lleno de posibilidades inexploradas junto al padre de él. Las conversaciones seguían siendo vacías e insatisfactorias mientras mis recuerdos del encuentro resonaban en mi mente. Finalmente tomé la decisión de volver a buscarlo. Necesitaba entender lo que estaba sintiendo realmente y si esto podría llevarme a algún lugar significativo o simplemente sería otro camino hacia el arrepentimiento. Un nuevo encuentro estaba programado para esa semana en la misma cafetería donde todo comenzó. Mientras caminaba hacia allí, los nervios empezaron a invadirme nuevamente. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicarle lo que significó para mí aquel primer encuentro? Cuando llegué vi que ya estaba sentado allí esperando por mí con una sonrisa cálida que iluminó mi corazón cansado. Me senté frente a él nuevamente y comenzamos a hablar casi inmediatamente sobre cosas triviales antes de adentrarnos nuevamente en temas más profundos.
¿Te gustaría contarme más sobre tus sueños?, preguntó repentinamente al ver mi mirada perdida. No sabía qué responderle exactamente porque mis sueños parecían tan distantes ahora mismo. Pero ahí estaba él esperándome con paciencia genuina mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos encontrados. Y fue entonces cuando sucedió, compartimos algo más íntimo esta vez, nuestras vidas se entrelazaron momentáneamente mientras hablábamos abiertamente sobre nuestros fracasos personales y anhelos perdidos en el camino del deber familiar. Fue entonces cuando nuestras manos volvieron a encontrarse sobre la mesa. Un roce ligero pero significativo, esa conexión fue suficiente para hacerme reconsiderar todo lo que creía saber sobre mí misma. El murmullo del café seguía fluyendo alrededor nuestro mientras yo luchaba por comprender lo que significaría este nuevo camino si decidiera seguirlo. El café seguía siendo un refugio, un lugar donde el ruido del mundo exterior se desvanecía. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando nuestras caras y revelando las emociones que ambos intentábamos ocultar. No sabía cómo empezar la conversación, pero el silencio se tornaba incómodo. Fue entonces cuando decidí dar el primer paso. ¿Cómo fue tu vida en Córdoba cuando eras joven?, pregunté, intentando romper el hielo. Su mirada se iluminó de inmediato, como si recordara tiempos más felices. Córdoba era diferente en mi juventud. Las calles estaban llenas de música y risas, comenzó a relatar. Había una chispa en su voz que me cautivaba. Compartió historias de festivales pasados, de noches bajo las estrellas y de amores perdidos. Cada palabra me transportaba a otra época, y me hacía sentir una conexión profunda con él. Mientras hablaba, observé cómo sus ojos brillaban al recordar esos momentos. La forma en que gesticulaba con sus manos mostraba su pasión por lo que decía. Me di cuenta de que había mucho más en él de lo que había imaginado. No solo era el padre de mi esposo, sino un hombre con una vida rica en experiencias. El miedo a ser juzgada seguía presente, pero cada historia que compartía disipaba un poco esa inquietud. El ambiente se tornó más cálido, y sentí que podía abrirme también. Hablamos sobre mis propias experiencias, sobre mi matrimonio y la monotonía que había comenzado a consumirlo todo. Las relaciones pueden volverse complicadas, dijo con un tono reflexivo. A veces olvidamos lo que nos hizo enamorarnos en primer lugar. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era como si me estuviera mirando directamente al alma, entendiendo mis luchas sin necesidad de decirlo explícitamente. En ese momento comprendí que buscaba más que solo compañía, anhelaba ser comprendida. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos volvieron a encontrarse sobre la mesa. Un roce ligero pero significativo, ese gesto provocó un torbellino de emociones dentro de mí. La atracción era innegable y la conexión parecía crecer con cada palabra compartida. El murmullo del café se convirtió en un eco distante mientras nuestros ojos se mantenían fijos el uno en el otro. El tiempo parecía detenerse, y cada segundo se alargaba como si estuviéramos atrapados en una burbuja creada solo para nosotros dos. En ese instante crucial, nuestras miradas se encontraron con tanta intensidad que no pude evitarlo más. Nos besamos, un gesto inesperado pero cargado de significado, un impulso irrefrenable que cambió todo entre nosotros. Cuando nuestros labios se separaron, la realidad regresó como un golpe frío. Miré alrededor rápidamente para asegurarme de que nadie hubiera visto nuestro momento robado, pero el mundo seguía girando ajeno a nuestra situación. Esto no debería estar pasando, murmuré sin saber si estaba hablando conmigo misma o con él. Lo sé, respondió él suavemente, pero hay algo especial entre nosotros. Sus palabras me hicieron cuestionar todo lo que había creído sobre lo correcto y lo incorrecto. La culpa comenzó a asomarse nuevamente entre mis pensamientos mientras reflexionaba sobre las implicaciones de lo sucedido. ¿Qué significaría esto para mi matrimonio? ¿Y para nuestra familia? Sin embargo, la conexión emocional era demasiado fuerte como para ignorarla por completo. Decidimos salir del café antes de que alguien pudiera notar nuestra ausencia prolongada o los cambios sutiles en nuestro comportamiento. Caminamos juntos por las calles empedradas de Córdoba, rodeados por los aromas tentadores de la gastronomía local y el bullicio alegre del festival cercano. La feria de Córdoba estaba en pleno apogeo,
luces brillantes adornaban los patios llenos de flores mientras la música resonaba por todas partes. Era un espectáculo vibrante e hipnótico, pero yo solo podía pensar en lo sucedido entre nosotros. Mientras paseábamos entre las multitudes festivas, sentí una mezcla abrumadora de alegría y temor. La idea de seguir adelante con esta relación secreta era emocionante, pero también aterradora. Sabía que podría traer consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Nos detuvimos frente a una caseta decorada donde la gente bailaba al ritmo del flamenco. Podía sentir la energía vibrante del lugar pulsando a nuestro alrededor. En medio del bullicio y la alegría ajena, nuestra conversación continuó fluyendo mientras explorábamos nuestros sentimientos mutuos. Él mencionó cómo siempre había admirado mi fortaleza y carácter. Esas palabras calaron hondo en mí. Nunca antes alguien había visto esas cualidades tan claramente ni me había hecho sentir tan valorada fuera del contexto familiar habitual. Pero cada vez que pensaba en mi esposo o mis hijos, una punzada aguda me atravesaba el corazón. Era imposible ignorar la vida construida durante años junto a ellos. La lucha interna entre lo correcto y lo deseado se intensificó mientras trataba de encontrar respuestas dentro de mí misma. Finalmente decidimos tomar un descanso lejos del bullicio festivo. Buscamos refugio en un pequeño parque cercano donde podíamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas alrededor nuestro. Allí sentí cómo las paredes comenzaban a cerrarse nuevamente. El peso del deber familiar caía sobre mis hombros como una carga insostenible. Las dudas comenzaron a asediarme. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta nueva conexión? ¿Valdría realmente la pena? A medida que discutíamos nuestras opciones futuras, la posibilidad de vernos nuevamente o dejarlo todo atrás, quedó claro que este encuentro había dejado huellas indelebles en ambos corazones involucrados. La decisión sería difícil y tendría repercusiones inesperadas para todos los implicados. Mientras regresábamos al festival lleno de luces brillantes e ilusiones pasajeras, sabía que este sería solo el comienzo. Algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente aquella tarde mágica en Córdoba. El bullicio de la feria de Córdoba se había convertido en un eco lejano mientras caminaba por las calles iluminadas. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La conversación con el padre de mi esposo había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Había algo en su mirada, una chispa que encendía en mí emociones olvidadas. Sin embargo, la culpa me seguía como una sombra, recordándome el compromiso que había hecho años atrás. La idea de visitarlo nuevamente me atormentaba y atraía a partes iguales. Decidí que debía ser valiente y enfrentar mis sentimientos. La tarde siguiente, después de asegurarme de que mi esposo estaba ocupado con sus propios planes, tomé un taxi hacia su casa. El trayecto se me hizo eterno, cada metro recorría mis dudas y temores. Al llegar, el ambiente era acogedor y familiar. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares, recuerdos de tiempos más felices. Me recibió con una sonrisa cálida que desarmó mis defensas. La conversación fluyó naturalmente mientras tomábamos café en su cocina, un espacio lleno de aromas y risas pasadas. Pronto las palabras se hicieron más profundas, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas, sobre los sueños perdidos y las expectativas incumplidas. En un momento de vulnerabilidad, me confesó su soledad tras la muerte de su esposa. Aquella revelación resonó dentro de mí. No era solo el padre de mi esposo, sino un hombre que había enfrentado su propia lucha emocional. En ese instante sentí una conexión genuina que me impulsó a acercarme más a él. Nuestros labios se encontraron sin previo aviso. Fue un beso suave pero intenso, cargado de emociones reprimidas y anhelos ocultos. El mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Cuando nos separamos, ambos estábamos aturdidos por lo que acababa de suceder. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin pensar mientras me apartaba un poco para recuperar la compostura. No sé si puedo dejarlo ir, respondió él con sinceridad en sus ojos. La tensión entre nosotros era palpable, cada uno luchaba con sus propios demonios internos mientras la realidad nos acechaba desde las sombras. Sabía que nuestra relación estaba cruzando límites peligrosos y eso me llenaba de inquietud. Al salir de su casa, el aire fresco me golpeó como una ola helada.
era como si el mundo real volviera a envolverme con su peso abrumador. Caminé sin rumbo fijo por las calles iluminadas por faroles antiguos, sintiendo que cada paso me alejaba del camino seguro que había conocido durante tanto tiempo. Las luces festivas parecían burlarse de mí mientras recordaba lo ocurrido aquella tarde. La culpa comenzó a manifestarse como un nudo en mi estómago, sabía que debía tomar decisiones sobre qué hacer a continuación. A pesar del miedo a ser juzgada o descubierta, no podía ignorar lo que sentía. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro familiar se tornó incómodo y lleno de tensiones subyacentes. Mi esposo parecía más distante, tal vez ya sospechaba algo o simplemente estaba atrapado en su propio mundo como siempre lo había estado. Una noche decidí salir sola a caminar por los patios cordobeses decorados con flores azules y blancas. El aroma del azahar llenaba el aire y traté de encontrar consuelo en la belleza del lugar mientras luchaba contra la tormenta interna que me consumía. En uno de esos paseos solitarios, decidí visitar nuevamente al padre de mi esposo. Necesitaba respuestas y claridad sobre mis sentimientos confusos. Al llegar a su casa, sentí como la ansiedad crecía dentro de mí al imaginar cómo sería nuestro encuentro esta vez. Él abrió la puerta con una sonrisa tímida pero sincera. No esperaba verte tan pronto, dijo casi aliviado. Necesitaba hablar contigo, respondí mientras entraba y cerraba la puerta detrás de mí como si estuviera sellando un secreto entre nosotros dos. Nos sentamos juntos en el sofá, el ambiente era tenso pero cargado de expectativa. Comenzamos a hablar sobre nuestras vidas nuevamente, pero esta vez las palabras estaban impregnadas del peso del beso anterior y todo lo que significaba para nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él finalmente rompiendo el silencio pesado entre nosotros. No lo sé, admití con sinceridad mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada cargada de emociones contradictorias. El tiempo pasó lentamente mientras compartíamos nuestras dudas e inseguridades sobre lo que habíamos comenzado sin quererlo realmente. La conexión emocional entre nosotros crecía cada vez más fuerte, sin embargo, también lo hacía la culpa por traicionar a nuestra familia. Finalmente propuso algo inesperado, ¿y si escapamos un fin de semana? Solo tú y yo. La idea sonó tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Sabía que eso podría cambiar todo entre nosotros y también arriesgarlo todo por completo, mi matrimonio y mi vida familiar tal como la conocía hasta entonces. Mientras discutíamos los detalles del plan improvisado para escapar juntos durante unos días, sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad tanto emocionante como aterradora que se presentaba ante mí. La noche avanzó rápidamente entre risas nerviosas e incertidumbres compartidas hasta que llegó el momento decisivo. ¿Podría realmente dar ese paso? ¿Estaría dispuesta a dejar atrás todo lo conocido? Sin embargo, antes de poder responderme completamente a mí misma o a él, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestros pensamientos íntimos. Era un mensaje inesperado desde el número familiar. El sonido del mensaje resonó en la habitación, como un eco de la realidad que intentaba evadir. Era un recordatorio de que a pesar de la conexión intensa que compartía con el padre de mi esposo, existían límites que no podía cruzar sin consecuencias. Miré su rostro iluminado por la luz tenue de la sala, una mezcla de deseo y preocupación dibujada en sus rasgos. La tensión entre nosotros se palpaba en el aire, pero el deber y la culpa amenazaban con romper el hechizo. Es solo un mensaje, murmuré intentando restarle importancia mientras tomaba el teléfono. Al abrirlo vi que era un aviso sobre un evento familiar. Mi esposo había decidido organizar una cena para todos. La idea de tener que actuar normalmente frente a su familia me llenó de ansiedad. ¿Qué pasa?, preguntó él con voz suave, rompiendo mi ensimismamiento. Es solo algo de la familia, respondí sin poder evitar que mis palabras sonaran vacías. La mirada en sus ojos me decía que sabía que había más detrás de mi respuesta. La cena se programó para el próximo fin de semana. La idea de tener que enfrentar a todos mientras mantenía este secreto me llenaba de temor. Sin embargo, había algo más profundo en mí, una parte que anhelaba seguir adelante con esta relación prohibida y descubrir hasta dónde podría llevarme. Los días siguientes fueron una mezcla intensa de emociones. Cada encuentro con él se sentía como un pequeño acto de rebeldía contra la monotonía de mi vida cotidiana.
Cada conversación se volvía más profunda y significativa, compartíamos historias sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras frustraciones. Era como si hubiera encontrado un refugio en sus palabras. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Un amigo común comenzó a mostrar señales de sospecha. Durante una conversación casual en una reunión familiar, noté su mirada inquisitiva cuando me dirigí hacia él. ¿Todo bien entre tú y tu esposo?, me preguntó con un tono que dejaba entrever su preocupación genuina. Sí, claro, respondí rápidamente sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Su mirada me hizo dudar, quizás había algo más evidente en mis acciones o en mi manera de actuar. A pesar del creciente riesgo, decidí no dejarme llevar por el miedo. La conexión emocional con el padre de mi esposo se volvía cada vez más fuerte y difícil de ignorar. Una tarde, mientras paseábamos por los alrededores del río Guadalquivir después del trabajo, nos detuvimos a contemplar las luces reflejadas en el agua. Esto es hermoso, dije sin pensar demasiado en lo que significaba ese momento para nosotros. Él sonrió y asintió lentamente. A veces hay belleza incluso en lo prohibido, respondió con un tono reflexivo. Fue entonces cuando tomé la decisión, debía profundizar nuestra relación sin ser descubiertos. Pasamos la noche juntos después de esa caminata, fue un momento lleno de complicidad y secretos compartidos. Sellamos nuestro secreto bajo las estrellas brillantes del cielo cordobés. Al día siguiente desperté sintiéndome renovada pero también aterrorizada por lo que habíamos hecho juntos. El eco del susurro del viento a través de las ventanas me recordó constantemente nuestra situación precaria, cada ruido parecía amplificar mis inseguridades. A medida que avanzaban los días hacia la cena familiar programada, sentía como la presión aumentaba sobre mis hombros como una pesada carga invisible. Mi esposo estaba emocionado por reunir a todos y compartir momentos agradables, su entusiasmo contrastaba drásticamente con mi creciente inquietud interna. El día llegó y todo parecía estar en su lugar, risas resonaban por toda la casa mientras los olores deliciosos invadían cada rincón. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en él, cada vez que alguien mencionaba su nombre o lo veía entrar por la puerta, sentía un escalofrío recorrerme. Durante la cena, traté desesperadamente de mantenerme presente y actuar naturalmente frente a todos los presentes, sin embargo, cada bocado se sentía como una traición silenciosa al amor oculto que había encontrado fuera del matrimonio. Un comentario inocente hecho por mi esposo sobre lo felices que éramos juntos encendió una chispa dentro de mí. ¿Realmente éramos felices? ¿O simplemente estábamos atrapados en esta rutina cómoda pero insatisfactoria? La culpa comenzó a crecer dentro mí como una sombra oscura. Después del postre, cuando todos comenzaron a hablar sobre planes futuros y vacaciones familiares, no pude evitar preguntarme si alguna vez podría ser parte real de esos planes nuevamente o si estaba condenada a vivir esta doble vida para siempre. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse y los invitados empezaron a marcharse uno tras otro, sentí como las paredes se cerraban alrededor mío mientras esperaba ansiosamente el momento adecuado para salir al aire fresco afuera y buscarlo nuevamente. Fue entonces cuando noté cómo ese amigo común me observaba desde lejos, su mirada era penetrante e inquisitiva, como si pudiera ver más allá del velo superficial que intentaba mantener entre ellos y mis verdaderos sentimientos ocultos. Su rostro mostraba preocupación genuina mientras se acercaba lentamente hacia mí después que todos se habían ido. ¿Estás bien? Te he visto distante últimamente. No es nada, respondí rápidamente antes incluso de pensarlo bien. Sabía perfectamente cuán frágil era esa mentira ante sus ojos atentos. Sin embargo, mientras hablábamos sobre trivialidades para desviar cualquier sospecha posible, sentí como el peso del secreto comenzaba a empujarme hacia un abismo oscuro donde podría perderlo todo, mi matrimonio y esa conexión especial con él. La noche concluyó finalmente con abrazos familiares y promesas vacías sobre volvernos a ver pronto, pero yo sabía muy bien que eso no era suficiente para calmar mis ansias internas ni apagar ese fuego prohibido encendido entre nosotros dos. Mientras regresábamos juntos hacia casa esa noche bajo las estrellas titilantes aún presentes en el cielo cordobés lleno de recuerdos recientes compartidos entre risas nerviosas e incertidumbres profundas, comprendí algo crucial. Debía tomar decisiones pronto antes que todo estallara o quedara atrapada para siempre dentro este laberinto emocional sin salida aparente visible alguna vez más adelante.
La mañana siguiente me desperté con una sensación de inquietud que se apoderaba de mí. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordé el beso que compartimos y cómo ese momento, aunque fugaz, había alterado el curso de mi vida. ¿Era posible que me estuviera dejando llevar por algo que podría arruinarlo todo? Mientras preparaba el desayuno, la voz de mi esposo resonó en la cocina. Comentó sobre lo bien que había estado la cena la noche anterior y lo agradable que era tener a su padre con nosotros. Cada palabra me atravesaba como una flecha. La culpa se instaló en mi pecho, recordándome constantemente la dualidad de mi vida. ¿Te gustaría que él viniera más seguido?, preguntó con una sonrisa genuina. Su inocencia me partió el corazón. Claro, respondí con un tono que no reflejaba lo que realmente sentía. La idea de tenerlo cerca me llenaba de ansiedad, cada visita significaría más momentos robados a la realidad. A medida que los días pasaban, mis encuentros con el padre de mi esposo se volvieron más frecuentes y cargados de significado. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, él mencionó un plan para escaparnos un fin de semana. Sus ojos brillaban con entusiasmo al hablar sobre un pequeño pueblo costero donde podríamos desconectarnos del mundo. Podríamos disfrutar del mar y olvidarnos de todo, sugirió. Esa propuesta resonó en mí como un canto seductor a mis deseos reprimidos. Sin embargo, la idea también traía consigo una carga pesada. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La presión de mantener las apariencias se hacía cada vez más abrumadora. El día siguiente fue uno lleno de actividades familiares, una celebración por el cumpleaños de un amigo común nos reunió en casa. La risa y los brindis llenaron el aire, pero yo no podía dejar de pensar en lo que sucedería si decidía aceptar esa invitación a escapar juntos. En medio del bullicio me encontré a solas en el jardín, buscando claridad entre las flores y los aromas embriagadores. Mientras contemplaba las flores azules y amarillas que adornaban nuestro patio, recordé cómo había sido mi vida antes de esta tormenta emocional, predecible y segura, pero vacía al mismo tiempo. El murmullo lejano de las conversaciones familiares se desvanecía mientras luchaba por encontrar una respuesta. Un comentario inocente de mi esposo rompió mis pensamientos: siempre quise viajar contigo a ese pueblo. Su mirada era sincera y llena de amor, eso me desgarró por dentro aún más. La culpa me envolvió como una sombra oscura. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que anhelaba esa aventura prohibida. Esa noche, mientras todos se retiraban a descansar después del bullicio festivo, recibí un mensaje del padre: ¿estás lista para nuestra escapada? Mi corazón latía acelerado ante la posibilidad, cada palabra era como una chispa encendida en mi interior. La decisión no era sencilla, debía sopesar mis sentimientos contra las responsabilidades familiares. La vida familiar seguía adelante mientras yo navegaba por este mar incierto lleno de emociones contradictorias. El fin de semana llegó rápidamente y decidí salir a dar un paseo para despejarme antes del encuentro planeado con él. Caminé sin rumbo fijo por las calles empedradas de Córdoba, observando cómo las luces comenzaban a encenderse al caer la tarde y cómo los aromas deliciosos emanaban desde los bares cercanos donde servían tapas. En medio del bullicio festivo vi a parejas riendo y disfrutando juntas, eso me hizo reflexionar sobre lo que estaba arriesgando al seguir adelante con esta relación secreta. Pero cuando recordé sus ojos llenos de comprensión y su risa contagiosa, sentí el impulso nuevamente. Finalmente llegué al café donde habíamos acordado vernos esa noche. El ambiente estaba impregnado del aroma a café recién hecho y dulces tradicionales andaluces. Al entrar, lo vi sentado en una mesa apartada, su presencia iluminó instantáneamente el lugar para mí. «Hola», dijo sonriendo mientras se levantaba para saludarme con un abrazo cálido que parecía borrar todas mis dudas momentáneamente. «Hola», respondí con una mezcla entre nerviosismo y emoción contenida. Nos sentamos juntos mientras charlábamos sobre trivialidades antes de abordar lo inevitable, nuestra escapada planeada. ¿Te has decidido?, preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su taza humeante frente a nosotros. No sé, respondí honestamente, cada palabra pesaba como plomo en mi lengua. El silencio se instaló entre nosotros durante unos momentos antes de que él rompiera la tensión. «No quiero presionarte»,
solo quiero que pienses que es lo mejor para ti. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, llevándome nuevamente al dilema entre seguir adelante o regresar a la seguridad familiar donde todo parecía claro pero vacío. Al salir del café esa noche bajo las estrellas brillantes, sentí una mezcla abrumadora entre emoción e incertidumbre acerca del futuro inmediato. ¿Podría realmente permitirme dejarlo todo atrás? Las luces titilantes reflejaban mis propios sentimientos encontrados mientras caminábamos juntos hacia nuestro destino incierto. Al llegar al coche estacionado cerca del café, él tomó mi mano suavemente. Ese gesto simple encendió nuevamente ese fuego prohibido entre nosotros dos. Solo piensa en ello, dijo antes de despedirse brevemente. Mientras conducía hacia casa esa noche llena de preguntas sin respuesta ni claridad alguna sobre qué camino tomar, comprendí que pronto tendría que enfrentar mis miedos más profundos o quedarme atrapada para siempre dentro este laberinto emocional sin salida visible alguna vez más adelante. La noche transcurrió en un silencio inquietante. Me sentía atrapada entre el amor que había descubierto en el padre de mi esposo y la vida que había construido con él. Las luces de Córdoba brillaban a lo lejos, pero en mi corazón solo había oscuridad. Al llegar a casa, la tensión en el aire era palpable. Mi esposo me recibió con una sonrisa que no podía ocultar la preocupación en sus ojos. Mientras cenábamos, su mirada se desvió hacia mi teléfono, que yacía sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar el mensaje que había recibido del padre de mi esposo. Era un simple «¿Cómo estás?», pero su significado era profundo y peligroso. La conversación fluyó entre nosotros, pero yo estaba ausente, perdida en mis pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó él con un tono de preocupación genuina. Sí, solo cansada, respondí sin poder mirarlo a los ojos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en las palabras del padre de mi esposo, solo piensa en ello. ¿Qué significaba realmente eso? La atracción que sentía por él crecía cada día más, y mis encuentros se volvían cada vez más difíciles de manejar. El peso de la culpa me oprimía el pecho. Al día siguiente decidí salir a caminar por los patios de Córdoba. La belleza de las flores y el aroma del azahar no lograban distraerme de la tormenta interna que me consumía. Mientras paseaba, recordé nuestras conversaciones llenas de risas y confidencias. En esos momentos me sentía viva, entendida, algo que hacía tiempo no experimentaba. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era un amigo común que había notado algo extraño entre nosotros. Su tono era serio y directo. «He visto cómo te mira». Sentí una punzada en el estómago al escuchar esas palabras. No podía permitir que nadie sospechara nada, nuestra relación debía permanecer oculta. Después de colgar, decidí buscar al padre de mi esposo para hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Quería entender hasta dónde podía llegar esta conexión sin perderlo todo. Nos encontramos en una pequeña cafetería donde solíamos ir juntos. El murmullo del lugar contrastaba con la gravedad del momento. «Necesitamos hablar», le dije mientras tomaba asiento frente a él. «Lo sé», respondió con una seriedad que me hizo sentir aún más nerviosa. Comenzamos a discutir nuestros sentimientos y las dificultades que enfrentábamos si continuábamos con esta relación secreta. Él compartió historias sobre su propia vida y cómo había lidiado con decisiones difíciles en el pasado. Fue entonces cuando reveló un secreto impactante: «Nunca hablé de esto antes, pero también he estado atrapado en un matrimonio sin amor». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Entendía su dolor porque era similar al mío. Pero esa conexión también trajo consigo una nueva ola de confusión y culpa por lo que estaba haciendo. ¿Era posible construir algo verdadero sobre las cenizas del pasado? Mientras hablábamos, sentí cómo las emociones se intensificaban entre nosotros, cada palabra parecía acercarnos más a un precipicio del cual no podía retroceder. La tensión aumentaba hasta convertirse en un peso insoportable. Ambos sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos. De repente su teléfono vibró sobre la mesa. Miró rápidamente la pantalla antes de girar su mirada hacia mí con preocupación evidente. «No puedo seguir así», dijo finalmente con voz temblorosa. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra situación. La realidad golpeó como una ola imparable.
mi esposo había encontrado ese mensaje en mi teléfono y ahora todo estaba al borde del colapso. Regresé a casa sintiéndome atrapada por las consecuencias inminentes de mis decisiones impulsivas. El ambiente era tenso, sabía que pronto tendría que enfrentar a mi esposo sobre lo sucedido. Esa noche apenas pude dormir, cada ruido parecía amplificar mis miedos internos. A primera hora del día siguiente, decidí enfrentar la situación directamente antes de que se volviera incontrolable. Mientras preparaba el desayuno, noté cómo mi esposo observaba cada uno de mis movimientos con desconfianza creciente. Su mirada inquisitiva pesaba sobre mí como una losa pesada. «¿Qué pasa?», pregunté intentando sonar casual mientras servía café. «Hay algo raro», contestó él sin rodeos mientras dejaba caer su cuchara sobre la mesa con fuerza suficiente para llamar mi atención. La tensión se hacía palpable entre nosotros, sabía que no podría ocultar mis secretos por mucho más tiempo. «¿A qué te refieres?», respondí tratando de mantener la calma aunque el corazón me latía desbocado. Él tomó aire profundamente antes de continuar. «He visto mensajes extraños en tu teléfono». El mundo pareció detenerse por un instante mientras esas palabras resonaban en mis oídos como un eco aterrador. Mi mente corría intentando encontrar una salida plausible para justificar lo injustificable, pero sabía bien que ninguna explicación podría aliviar la herida causada por esa traición emocional. «Es solo trabajo», intenté decirle, pero ya no creía ni yo misma esas palabras vacías. Su mirada se endureció ante mi respuesta evasiva. Sentí cómo comenzaban a caerse las máscaras entre nosotros dos, dejando al descubierto nuestras vulnerabilidades más profundas y dolorosas. «No quiero pelear», dijo finalmente con voz cansada, «pero necesito saber qué está pasando». El silencio se instaló entre nosotros como un muro impenetrable. Comprendí entonces que debía tomar una decisión definitiva sobre mi vida antes de perderlo todo por completo, o arriesgarme a perderme a mí misma en este laberinto emocional sin salida visible alguna vez más adelante. La semana que siguió fue una tormenta de emociones. La sorpresa de mi esposo al anunciarme el viaje fue un golpe inesperado. Había planeado una escapada a la costa, un intento de revivir momentos felices que parecían perdidos en el tiempo. Las palabras se deslizaron de su boca como si fueran un bálsamo, pero en mi interior, un conflicto se intensificaba. ¿Cómo podía aceptar esa oferta cuando mi corazón estaba dividido entre dos mundos? Mientras él hablaba entusiasmado sobre las playas y los restaurantes que visitaríamos, mis pensamientos vagaban hacia el padre de mi esposo. La conexión que habíamos cultivado en secreto me había brindado una chispa de vida, una sensación de ser vista y comprendida. Pero también era una cuerda floja sobre la que caminaba, y el anuncio del viaje añadía peso a esa tensión. En los días siguientes intenté actuar con normalidad. Preparé maletas y revisé itinerarios, pero cada vez que miraba a mi esposo, recordaba la mirada profunda del padre, su risa suave y las historias compartidas en la penumbra de la cafetería. La culpa me asediaba, no podía evitarlo. En cada abrazo que le daba a mi esposo, sentía que traicionaba algo más profundo. Una noche, mientras cenábamos juntos, él mencionó lo emocionado que estaba por pasar tiempo a solas conmigo. «Necesitamos esto», dijo con sinceridad. Su voz era un eco del pasado, un recordatorio de lo que alguna vez había sido nuestro amor. Pero en ese momento, no podía evitar pensar en el padre, en cómo él también había deseado ese tiempo para conectarnos. Al día siguiente recibí un mensaje del padre: «Necesito hablar contigo». La ansiedad se apoderó de mí mientras le respondía con un escueto «¿Cuándo?». Decidimos vernos esa tarde en nuestra cafetería habitual. El lugar estaba lleno de risas y murmullos ajenos a mis tormentos internos. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. Su expresión era grave, sabía que algo importante estaba por salir a la luz. Nos saludamos con un gesto sutil y tomé asiento frente a él. «Te he estado pensando mucho», comenzó sin rodeos. «Sé que estás pasando por un momento difícil». Sus palabras resonaron como un eco familiar, siempre había sido capaz de leerme mejor que nadie. «Mi esposo ha planeado un viaje para nosotros», respondí casi automáticamente. Me pregunté si eso significaba algo para él o si simplemente lo escucharía como una anécdota más.
¿Y tú qué sientes al respecto?, preguntó con una intensidad que me hizo dudar. Es complicado, contesté honestamente. Por un lado quiero disfrutarlo, pero... No pude terminar la frase, las palabras se atascaban en mi garganta. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de continuar. No quiero ser el motivo de tu sufrimiento. Esa confesión me golpeó con fuerza, su preocupación por mí era palpable y desgarradora al mismo tiempo. Es solo que, empecé a decir antes de detenerme nuevamente. Tenía tanto miedo de perderlo todo por esta atracción prohibida. El silencio se instaló entre nosotros mientras los pensamientos corrían descontrolados por mi mente. El aroma del café recién hecho nos envolvía mientras yo sopesaba las implicaciones de mis elecciones. Finalmente él rompió el silencio. Quiero ser honesto contigo. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. He tenido mis propios demonios durante años. Me miró intensamente mientras sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. ¿A qué te refieres?, pregunté cautelosamente. Se inclinó hacia adelante y susurró: nunca he dejado ir completamente mis sentimientos por tu madre. Esas palabras cayeron como una bomba, nunca había considerado esa posibilidad. La revelación cambió todo lo que pensaba sobre nuestra relación clandestina. Mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento, no solo estaba lidiando con mis propios sentimientos conflictivos hacia su hijo, sino ahora también con su historia personal entrelazada con la mía. La confusión me invadió al darme cuenta del peso emocional detrás de sus acciones. Lo siento, dije finalmente sin saber cómo seguir adelante después de esa revelación tan impactante. Él asintió lentamente como si ya hubiera anticipado mi reacción. La conversación continuó siendo tensa y llena de silencios incómodos hasta que llegó el momento decisivo. Debo tomar decisiones sobre lo que quiero para mí, le dije finalmente con voz firme aunque temblorosa ante la incertidumbre del futuro. Él asintió nuevamente antes de responder: te entiendo perfectamente. En ese instante compartido sentí una conexión más profunda entre nosotros dos, éramos dos almas perdidas buscando respuestas en medio del caos emocional. Al salir del café, el aire fresco me envolvió como si intentara despejar mis pensamientos confusos. Caminé hacia casa sintiendo cada paso como un peso añadido a mi carga emocional ya pesada. Mi mente giraba entre las promesas hechas a mi esposo y los deseos ocultos por parte del padre. Cuando llegué a casa esa noche encontré a mi esposo esperando ansiosamente en la sala con los brazos abiertos para recibirnos después de lo ocurrido durante el día. Lo abracé fuertemente mientras trataba de ocultar la tormenta interna que aún rugía dentro mío. Mañana será un gran día, dijo él sonriendo mientras acariciaba suavemente mi cabello. Pero yo sabía que todo estaba cambiando, las decisiones ya estaban tomadas incluso antes del viaje programado hacia la costa donde se suponía debíamos encontrar nuestro camino juntos nuevamente. Mientras caía la noche sobre Córdoba, sentí como las sombras comenzaban a alargarse sobre mí, y como cada elección tenía consecuencias irrevocables esperando ser descubiertas al final del camino. La mañana del viaje llegó con una mezcla de nervios y resignación. Mientras mi esposo se preparaba, yo miraba por la ventana, observando los patios llenos de flores que adornaban Córdoba. El aroma a azahar me envolvía, pero no podía disfrutarlo. Mis pensamientos estaban en otro lugar, en la promesa de un futuro incierto con el padre de mi esposo. ¿Estás lista?, preguntó él, interrumpiendo mis reflexiones. Asentí sin poder ocultar la tristeza en mis ojos. La carretera hacia la costa se extendía ante nosotros como un camino lleno de decisiones que no podía evitar. Durante el trayecto, las conversaciones eran superficiales, llenas de tópicos y risas forzadas. Cada palabra pronunciada era un recordatorio del vacío que sentía en mi interior. La idea de regresar a la rutina familiar me aterraba, sin embargo, el miedo a lo desconocido también me paralizaba. Al llegar al destino, el sol brillaba intensamente sobre el mar. La belleza del paisaje contrastaba con mi tormento interno. Vamos a disfrutar del día, sugirió él con entusiasmo mientras tomaba mi mano. Pero su toque ya no me producía el mismo cosquilleo que antes, había otro hombre en mis pensamientos. La tarde transcurrió entre actividades playeras y cenas al aire libre, pero mi mente vagaba hacia los momentos robados con el padre de mi esposo.
Las risas y las miradas cómplices que compartimos parecían más reales que cualquier conversación que mantenía con él en ese momento. Una noche, mientras caminábamos por la playa bajo un cielo estrellado, decidí que debía confrontar a mi esposo sobre lo que realmente estaba sintiendo. ¿Te sientes feliz?, le pregunté de repente, rompiendo el silencio entre nosotros. Claro, respondió él sin dudarlo, aunque su tono carecía de convicción. Sus palabras me hicieron cuestionar aún más nuestra relación. ¿Era realmente feliz o simplemente estaba acostumbrado a la monotonía? Regresamos al hotel y mientras él se preparaba para dormir, yo me senté en la terraza mirando las olas romper contra la orilla. En ese instante una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos. Era el padre de mi esposo. ¿Dónde estás?, preguntó su voz cargada de preocupación al otro lado del teléfono. En la costa con él, respondí casi en un susurro. ¿Cómo te sientes? Su pregunta resonó profundamente dentro de mí. No sé, creo que estoy perdiéndome, confesé. Recuerda lo que hablamos, dijo él antes de despedirse abruptamente. Su voz se desvaneció en el aire cálido de la noche y dejé caer el teléfono sobre la mesa sintiendo una mezcla de culpa y anhelo. El día siguiente fue una lucha interna constante entre lo correcto y lo que deseaba. Mi esposo parecía ajeno a mis tormentos, disfrutaba del tiempo juntos mientras yo me debatía entre dos mundos irreconciliables. La última noche decidí dar un paso decisivo. Necesito hablar contigo, le dije a mi esposo mientras cenábamos frente al mar iluminado por las luces tenues del restaurante. Claro, ¿qué sucede? Su mirada se tornó seria y preocupada. Creo que hemos perdido algo importante, comencé temblando ante la posibilidad de abrirme completamente. Él frunció el ceño mientras intentaba descifrar mis palabras. ¿Te refieres a? No sé si puedo seguir así, interrumpí antes de poder arrepentirme. En ese momento sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y dolor. Nunca había sido tan honesta con él como lo era ahora. ¿Qué quieres decir?, cuestionó nuevamente. La tensión era palpable, todo lo que había guardado durante años estaba saliendo a flote como un volcán a punto de erupcionar. He estado sintiendo cosas por otra persona. Su rostro palideció y su voz se rompió. ¿Quién es? El silencio se instaló entre nosotros como un abismo profundo e insalvable. No podía pronunciar su nombre, había demasiadas implicaciones detrás de ello. En cambio, opté por cambiar el rumbo. Necesito entender qué quiero para mí. Su reacción fue inmediata, su expresión cambió a una mezcla de ira y tristeza contenida. ¿Así es como te sientes después de todo este tiempo? Las palabras escapaban sin control. No puedo seguir ignorando lo que siento. Fue entonces cuando comprendí que esta conversación podría ser un punto sin retorno para ambos. Cada palabra pronunciada podría llevarnos hacia caminos irrevocables e irreversibles. Al final decidimos salir del restaurante para caminar por la playa bajo las estrellas nuevamente. Necesitábamos espacio para procesar nuestras emociones encontradas. Sin embargo, cada paso era pesado, como si estuviera cargando una verdad aplastante sobre mis hombros. Mientras caminábamos en silencio, vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Sabía que estaba lidiando con sus propios demonios internos y eso solo aumentaba mi angustia. La brisa marina acariciaba nuestros rostros, pero no lograba aliviar la tensión acumulada entre nosotros. Fue entonces cuando escuchamos risas provenientes del grupo cercano a nosotros. Eran amigos comunes disfrutando del momento despreocupadamente mientras yo enfrentaba decisiones cruciales sobre mi vida amorosa y familiar. Sin poder resistir más esa presión interna, decidí enviarle un mensaje al padre de mi esposo: necesito hablar contigo. Él respondió rápidamente: estoy aquí para ti. Esa simple frase encendió una chispa dentro mí. Era como si hubiera encontrado una salida a este laberinto emocional donde me encontraba atrapada desde hacía tanto tiempo. Mi esposo notó mi distracción y preguntó: ¿a quién le escribes? No es nada importante, respondí rápidamente antes de sentirme culpable por mentirle otra vez. Al final del paseo regresamos al hotel sin haber llegado a ninguna conclusión clara sobre nuestro futuro juntos ni sobre lo que significaban esas revelaciones para ambos.
Sentía como las sombras comenzaban a alargarse sobre nuestra relación mientras las olas seguían rompiendo contra la orilla incesantemente como si fueran testigos silenciosos del caos interno que experimentábamos cada uno por separado. Esa noche dormí inquieta, los sueños eran confusos y llenos de imágenes fragmentadas entre recuerdos felices junto a mi esposo y momentos robados con el padre de él. La línea entre ambas realidades se difuminó hasta convertirse en una amalgama imposible de distinguir. Cuando desperté al amanecer siguiente sentí un peso abrumador sobre mí, debía tomar una decisión definitiva antes de perderme completamente en este torbellino emocional donde ya no sabía qué camino elegir ni hacia dónde dirigirme exactamente. Mientras empacábamos nuestras cosas para regresar a casa, recibí otra notificación en mi teléfono, era un mensaje del padre diciendo simplemente, «Espero verte pronto». Esa frase resonó fuertemente dentro mío justo cuando escuché el sonido familiar del motor arrancando fuera del hotel. Y así comenzó otro capítulo incierto en esta historia prohibida, donde cada elección podría llevarme hacia consecuencias inesperadas e irreversibles.